El guardián invisible. Me llamo Salvador. Trabajaba como empleado de seguridad en obras de construcción, vigilando para que nadie entrara a robar materiales o herramientas. Turnos de 12 horas. No eran físicamente agotadores, pero sí mentalmente. Nada de radio, ni tele, ni celular, ni internet. Para mis jefes, yo debía ser un autómata caminando sin cesar, un vigilante sin alma, sin distracción. La empresa instalaba unos tótems con relojes mecánicos en cada extremo del predio. Cada 15 minutos debía activarlos, caminando bajo lluvia, calor o viento. Si necesitaba ir al baño, debía anotarlo en el libro de guardia, cuánto tiempo me ausenté y por qué no toqué el tótem. Una vez por semana, el supervisor revisaba los registros y descontaba de mi sueldo cada minuto perdido. No era un trabajo. Era una esclavitud disfrazada de oportunidad. Pero era lo único que tenía. Aquella noche, el cielo estallaba con relámpagos. La obra estaba rodeada de edificios altos con pararrayos. No caían sobre mí, pero lo hacían cerca. Muy cerca. Los truenos hacían temblar las estructuras a medio terminar. Uno de ellos, aún no sé si por el impacto o por la lluvia que debilitó los cimientos, provocó que un pedazo del muro perimetral se viniera abajo. Corrí hacia el lugar. Y allí la vi. Tirada en el barro, inconsciente. Una mujer joven, hermosa, con muy poca ropa. Tenía un aspecto delicado, como si el viento pudiera llevársela. Su piel mojada temblaba bajo la lluvia. La llamé. La sacudí suavemente. No reaccionaba. Vi cómo el agua arrastraba un hilo rojo desde su muslo. Era sangre. Sin radio, sin teléfono, sin forma de pedir ayuda, hice lo único que podía, la cargué en brazos y la llevé a un lugar más alto y seco, junto a la garita. Corrí por el botiquín. Recordé lo aprendido en el curso de primeros auxilios. Lo abrí con las manos mojadas, desesperado. La herida estaba en la parte interna del muslo. No era profunda, pero peligrosa por su ubicación. Dudé. No era correcto tocar esa zona. Pero tampoco podía dejarla desangrarse. Cerré los ojos, respiré hondo, y me dejé guiar por la conciencia, no por el temor. Limpié, desinfecté, apliqué pegamento médico y vendé la zona. No pasó mucho tiempo hasta que se cortó la luz. El generador falló. La lluvia era una cortina blanca. Faltaban 6 horas para el amanecer, 9 para que llegaran los obreros. La tapé con una manta y mi campera. Me senté a su lado. Solo. Frío. Empapado. Con una desconocida que, por alguna razón, me había tocado proteger. No podía hacer más. Pero hice lo que estuvo a mi alcance. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, me hizo sentir humano. Una llama en la tormenta. La oscuridad era absoluta, interrumpida solo por el destello intermitente de los rayos. Su cuerpo seguía tibio, su pecho subía y bajaba débilmente. La lluvia había mermado, pero el viento arremetía contra las láminas de zinc como tambores de guerra. La radio seguía sin señal. No podía llamar a nadie. No podía hacer más que esperar y rezar en silencio. Me acerqué a ella, revisé de nuevo la venda. Estaba empapada de sangre. Pero la herida que atendí no sangraba más. Dudé. ¿Sería otra lesión? No podía revisarla sin cruzar una línea. Lo último que quería era que mi buena intención se malinterpretara. No necesitaba problemas, solo quería ayudar. Fue entonces cuando se movió. Muy levemente al principio, como si despertara de un mal sueño. Luego, abrió los ojos. Esos ojos, aún borrosos, aún entre la confusión y la lluvia, eran de un verde imposible de olvidar. Me miró, confundida, desconfiada.
Se incorporó con dificultad y al ver la manta, la toalla ensangrentada y el vendaje en su pierna, su gesto cambió. ¿Qué pasó? Le hablé rápido, con nerviosismo. Le expliqué que la había encontrado herida, que intenté ayudarla, que no pude llamar a nadie. Que la herida parecía peligrosa, pero que había actuado con respeto. Le dije que revisara ella misma su cuerpo, que yo no me atrevería a tocar lo que no debía. Ella me miró en silencio. Luego se palpó el vientre y se tensó. Se llevó la mano a la ropa interior. Un gesto de alivio cruzó su rostro. Es mi periodo, dijo con una sonrisa cansada. Pensé que me había desgarrado o algo. Gracias por ayudarme. Asentí. Me sentí aliviado, pero también apenado. Por mi ignorancia. Por mi nerviosismo. Lo confesé sin filtro. No sabía lo que era. Nunca tuve madre, ni hermanas, ni pareja. No sé nada de mujeres. Ella me observó con sorpresa. Me estudió el rostro bajo la tenue luz que filtraban los relámpagos. ¿Eres virgen? Tragué saliva. Agaché la cabeza. No supe qué decir. Tengo 25. Lo demás, es personal. Ella soltó una risa breve, no de burla, sino de ternura. Me pidió saber si había visto una cartera roja y blanca, con cadena dorada. Le dije que no, pero que podía buscarla cuando amaneciera. Le señalé el baño químico. Le advertí que estaba en condiciones deplorables. Si podés aguantarte, sería mejor para tu salud olfativa. Estalló en carcajadas. Por un momento, el miedo y la tensión se esfumaron. Nos reímos juntos, por primera vez. El frío ya no dolía tanto. La soledad no pesaba igual. Con las primeras luces del alba, fui a buscar su cartera. La encontré semienterrada en el barro. No la abrí. La llevé intacta. Cuando la vio, su rostro se iluminó como si hubiera encontrado un tesoro. Encendió el celular. Muchas llamadas perdidas. Varios mensajes. Su rostro se endureció. Gritó con rabia, pudrite, y bloqueó un número. Luego llamó a alguien que atendió con una voz femenina. Tía, necesito ayuda. Tapó el micrófono y me preguntó la dirección exacta de la obra. Se la dicté. Ella la repitió y colgó. Mi tía viene a buscarme, dijo con voz más tranquila. Nos miramos. Y por primera vez, bajo la luz del día, vi bien sus ojos. Sus labios. Su rostro. Ella también me miró fijamente. ¿Cómo te llamas? Salvador, dije, sin pensarlo. ¿Cuánto ganas al mes por hacer este trabajo? La mitad del sueldo mínimo, después de todos los descuentos. ¿Descuentos? Le conté todo. El supervisor. El control de los tótems. El castigo por ir al baño. Su expresión cambió. Se quedó muda. Me observó y sonrió con una mezcla de tristeza y admiración. Vos me ayudaste. Yo voy a ayudarte a vos. Te voy a conseguir un trabajo donde cuides personas, no materiales. ¿En serio? Asintió. Yo me sonrojé. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Adelante. Tu nombre, nunca me lo dijiste. Ella rió como si no lo hubiera notado hasta ahora. Una risa fresca, libre, como lluvia de verano. Valeria. Dijo. Me llamo Valeria. Pasaron apenas 20 minutos cuando se escuchó un auto detenerse frente a la obra. Yo me puse de pie al oír ruido cerca del muro caído. Afuera, una mujer alta, elegante, con paraguas, venía con 3 hombres. Parecía buscar algo, o a alguien. Tía. Gritó Victoria desde atrás mío. Corrí a ayudarla cuando tambaleó.
Justo antes de que cayera, la sostuve en brazos. Señora Victoria, cuidado, perdió mucha sangre, le dije a su tía, que me miró con seriedad. ¿Cómo te llamas? Salvador. La encontré desmayada. Le hice primeros auxilios. Ella dijo que era su periodo, dije, sin saber cómo sonar natural. La tía gritó, confundida. Victoria hizo un gesto para que se calmara. Luego, con una media sonrisa, murmuró. Mira, tía, me miman. Se aferró a mí como si ya fuera parte de su vida. Yo no entendía nada, pero no quería soltarla. El precio de la bondad. Caminé con ella en brazos hasta el auto. El barro se pegaba a mis botas y el frío me calaba los huesos, pero no importaba. Valeria se aferraba a mí como si allí, entre mis brazos, hubiera encontrado algo que había perdido mucho tiempo atrás. La deposité con cuidado en el asiento trasero. Su tía abrió la puerta, me observó con una mezcla de recelo y respeto. Quise dejar la toalla que había usado para vendarla, ya empapada de rojo, pero me detuve. No sabía si era apropiado. La miré. ¿Qué hago con esto? ¿Esa toalla es tuya? Sí, señora. Pero, creo que ya no sirve. Ella me miró fijo. Después de unos segundos, dijo con firmeza. Dame tus datos. Voy a comprarte una nueva. Aquellas palabras, tan simples, me conmovieron. Nadie se había preocupado nunca por reponerme algo. No porque costara dinero, sino porque no creían que lo mereciera. ¿En serio? Sí. También dame los datos de la empresa de seguridad para la que trabajas. Y, si podés, el nombre del arquitecto responsable de la obra. No entendí bien por qué, pero los anoté. Corrí a la garita, los escribí en una hoja con letra prolija y regresé. Valeria me miraba desde el asiento, aún pálida, pero con una sonrisa dulce. Al llegar, las escuché discutir a lo lejos, pero al verme, se callaron y me sonrieron. Cerraron la puerta del auto y se fueron. Me quedé parado bajo la lluvia, viendo cómo ese vehículo se alejaba, como si se llevara con él algo más que a una persona. Sentía que en pocas horas, todo había cambiado dentro de mí. Y sin embargo, aún no sabía cuánto. Volví a la garita. Anoté todo en el libro de guardia, el muro caído, la herida, la asistencia, la falta de energía, la imposibilidad de registrar los tótems, el uso del botiquín. Fui honesto. Como siempre. Cuando llegaron los obreros, les expliqué lo sucedido. Luego me retiré. Caminé 1 hora hasta la pensión. Comí un plato de arroz blanco y me acosté a dormir. O al menos, lo intenté. Pasaron 4 días. Una tarde, mi supervisor me llamó y me suspendió por 4 días sin goce de sueldo. ¿La razón? Haber permitido el ingreso de una desconocida a la obra. Ni una palabra sobre haber protegido los materiales. Ni una mención a que salvé una vida. Solo castigo. La justicia de los mediocres. Pensé que era injusto, pero no podía hacer nada. Si me quejaba, me echaban. Y eso sería peor. O eso creía. 1 semana después, me despidieron. Sin explicaciones largas. Dicen que el arquitecto estaba furioso, que la suspensión había sido insuficiente, que mi conducta fue inaceptable. Inaceptable. Eso dijeron. Yo, solo había ayudado a una mujer herida. Eso me costó el trabajo. Me quedé sin sueldo, sin techo, sin comida. No podía pagar la pensión. Tenía que irme. Empaqué lo poco que tenía en un bolso. Todo lo que me pertenecía cabía en una sola mano. Tras 6 meses fuera del convento, volví al único lugar donde alguna vez me sentí seguro, un pequeño monasterio en el interior del país, donde el padre Juan me había acogido como jardinero desde que mi padre murió.
No tenía dinero para viajar. Hice dedo. Caminé durante 3 días, durmiendo al costado de la ruta, entre arbustos, sin saber si volvería a sentirme útil alguna vez. Cuando por fin llegué, me arrodillé frente al padre Juan y le conté lo sucedido, con lágrimas que no sabía si eran de rabia, vergüenza o impotencia. ¿Me castigan por ser bueno, padre? ¿Por ayudar a alguien? ¿No era eso lo que usted siempre decía que debíamos hacer, amar al prójimo? Él me miró con tristeza. Hijo mío, hiciste lo correcto. El mundo está lleno de gente que no ve el valor de un corazón noble. Pero eso no significa que te equivocaste. Yo asentí, sin consuelo. Volví al encierro. A la soledad. Lo que no sabía era que, a cientos de kilómetros, una tormenta distinta se desataba. Y esta vez, no era de agua ni de rayos. Era de justicia. La furia de una mujer justa. Mientras yo regresaba al convento con el alma rota, lejos, muy lejos de allí, otra clase de tormenta tomaba forma. No era de truenos ni relámpagos. Era una tormenta de abogados, de periodistas, de amenazas legales y verdades enterradas que empezaban a emerger. Valeria no se quedó quieta. Quiso cumplir su promesa. Quiso contratarme como su custodio personal. No para vigilar materiales ni herramientas, sino para cuidar a una mujer que, por primera vez en años, se sentía vulnerable y viva. Pero no pudo encontrarme. Me había desvanecido del mundo como un fantasma sin rastro. Y eso la enfureció. Furiosa, con la sangre encendida y el orgullo herido, Valeria desató una batalla legal contra todos, contra su ex prometido, contra su propio padre, contra la empresa de seguridad, contra ese sistema que creyó que podía aplastar a alguien bueno solo porque era invisible. Denunció a Daniel Morales, el arquitecto, por daño físico, psicológico y moral. Exigió justicia por lo que había hecho, y por lo que no había hecho, por haberla dejado tirada como si su vida no valiera nada. Inició acciones contra su padre, amenazándolo con renunciar a su apellido y usar el de su madre fallecida si no rompía el compromiso que él había impuesto. Y como si eso no fuera suficiente, fue a por la empresa que me empleó. La denunció ante la Secretaría de Trabajo, expuso las condiciones en las que yo trabajaba, los descuentos por ir al baño, el trabajo en negro, el maltrato, el despido sin causa. Amenazó con hacer público todo, o le dan a Salvador una indemnización justa, millonaria, o los hago caer uno por uno. Les arruino los contratos, los desenmascaro. No voy a dejar que se salgan con la suya. No hablaba solo por mí. Hablaba por todos los que alguna vez fueron silenciados, usados, descartados. Su furia era el eco de años callando cosas que nunca debió callar. Y ahora, nadie iba a pararla. Su tía, Berta, la observaba. Valeria peleaba con uñas y dientes por un hombre al que apenas había conocido durante una noche. Pero esa noche lo cambió todo. Porque Salvador no solo le salvó la vida, le salvó el corazón. El sentimiento que nunca logró despertar por su prometido durante 2 años, floreció en apenas horas con ese guardia torpe, noble y virgen que solo supo darle atención, respeto y ternura. No lo había notado al principio. Pero cuando supo que él había desaparecido, cuando se dio cuenta de que no podía volver a verlo, entendió todo. No era compasión. Era amor. Berta, decidida a ayudar, contrató una agencia de investigación privada. Su sobrina merecía cerrar ese círculo. Merecía encontrar a su Salvador. Los investigadores rastrearon cámaras de seguridad en peajes y estaciones. Analizaron rutas, registros, rumores. Tardaron días, pero finalmente lo encontraron. En un pueblo perdido, en el corazón del país. Recluido en un convento. Berta fue la primera en enterarse. Le llevó la información a Valeria una tarde,
mientras ella revisaba los documentos del caso contra Daniel Morales. Cuando le mostró las imágenes, Valeria se quedó en silencio. Vio la foto. El portón de hierro del monasterio. Un jardinero con la mirada baja, regando las flores. Era él. Ahora todo tiene sentido, dijo, apenas un susurro escapando de sus labios. Y en ese instante, Valeria supo que no quería pelear más batallas legales ese día. Quería verlo. Quería mirarlo a los ojos. Y quería decirle algo que no pudo decir cuando estaba mojada, herida, y con miedo. Algo que ardía en su pecho desde aquella madrugada bajo la lluvia. Valeria no esperó al amanecer. Apenas el sol asomó entre las nubes, se puso un abrigo, unas gafas oscuras, tomó su bolso y bajó las escaleras de su casa con paso firme. Su tía Berta la vio salir, pero no dijo nada. Sabía que esa mirada no aceptaba preguntas. Solo acción. Condujo sola durante horas. Kilómetros de ruta vacía, árboles y estaciones de servicio que pasaban como escenas difusas. Manejaba con el corazón acelerado, las manos firmes en el volante y el pensamiento clavado en una sola idea. Tengo que verlo. Tengo que decirle la verdad. Durante el viaje, repasó mentalmente cada instante de aquella noche, su miedo, su dolor, el temblor de sus manos cuando despertó con su pierna vendada. La forma en que él le habló con torpeza pero con respeto. La forma en que no se aprovechó. La forma en que simplemente estuvo. Nadie lo había hecho antes. Nadie se había quedado junto a ella sin pedir nada a cambio. Ni su padre. Ni su prometido. Ni siquiera sus amistades del círculo dorado que habitualmente la rodeaban. Y entonces, en ese silencio del auto que parecía eterno, lo admitió en voz alta. Me enamoré. No era un amor de cuentos de hadas. No había flores ni promesas ni anillos. Era algo más profundo. Más honesto. Algo que brotó de la admiración, de la gratitud, de haber visto en ese hombre simple y sin títulos una nobleza que ya no existe. Llegó al pueblo al mediodía. El convento se alzaba como una construcción antigua, con muros blancos y techos de tejas rojizas. El portón de hierro estaba abierto. Se acercó con cautela. Golpeó la campana de la entrada. Un fraile la atendió con amabilidad. Busco a Salvador. Es jardinero aquí. ¿Está? El fraile sonrió, como si supiera exactamente de quién hablaba. Claro. Está en el patio trasero, junto a las rosas. Pasa. Lo encontrarás allí. Valeria caminó por el pasillo. Cada paso le latía en el pecho. Se sentía como una adolescente a punto de confesar un secreto. Al girar la esquina, lo vio. Agachado, con una tijera de podar, arreglando un rosal. El sol le iluminaba el rostro. Vestía simple, con ropa de trabajo limpia pero austera. No la vio llegar. Estaba concentrado en su labor. Tranquilo. Pacífico. Aislado del ruido del mundo. Salvador, dijo en voz baja, pero con firmeza. Él se giró. Al principio no la reconoció. Parpadeó. Se puso de pie lentamente. La sombra de una emoción le cruzó el rostro. No supo si hablar o callar. ¿Valeria? Sí, respondió ella, avanzando un paso. Él miró alrededor, como si no pudiera creerlo. Como si temiera que fuera una alucinación provocada por el sol. ¿Cómo me encontraste? Te busqué. Porque te debía algo. Y porque te extraño. Él bajó la vista. Se notaba incómodo, fuera de lugar. No debiste venir, dijo. Este no es tu mundo. Claro que sí, respondió ella con dulzura. Mi mundo es donde están las personas que me importan. Y vos me importás.
El silencio cayó entre ellos como un terciopelo suave. Las flores a su alrededor parecían inclinarse en reverencia. Tengo algo que decirte, Salvador. Él alzó los ojos. Ella tragó saliva. Aquella noche, no fue solo una herida superficial. Fue un aborto espontáneo. Iba a decirle a mi prometido que estaba embarazada. Pero cuando lo descubrí engañándome, me escapé. Y el accidente terminó con todo. Incluso con mi fe en las personas. Salvador se quedó en silencio, inmóvil. Y entonces apareciste vos. Un desconocido. Que me cuidó mejor que cualquier hombre en mi vida. Ella respiró hondo. No sé si es correcto, ni si estoy lista, pero vine porque no quiero que desaparezcas otra vez. Salvador la miró con los ojos húmedos. No dijo nada. Pero su corazón, por primera vez, latía sin miedo. Valeria no esperaba flores, ni promesas, ni besos robados. Solo esperaba que él no se alejara. Y Salvador, aunque inmóvil, aunque en shock por su presencia, no dio un paso atrás. Sus manos sucias por la tierra temblaban, y no por el frío. Era otra cosa. Una emoción nueva, demasiado grande para caber en un corazón que durante años solo había latido por deber, no por deseo. Valeria, no sé qué decir. No entiendo por qué viniste, murmuró. Ella dio un paso más cerca. Ya no había barreras entre ellos, solo una historia que pedía ser escrita desde el silencio. Vine porque quise. Porque cuando nadie me cuidó, vos lo hiciste. Sin saber quién era, sin pedir nada. Vine porque no puedo sacarte de mi mente. Y porque quiero intentarlo. ¿Intentar qué? Intentar conocer al hombre que me salvó, que me respetó, que me hizo sentir vista. Intentar algo que nunca tuve, algo real. Salvador apretó los puños. Había tantas voces en su cabeza. Voces que decían no sos suficiente, ella es rica, vos pobre, ella pertenece a otro mundo. Pero en el fondo, una voz nueva, más baja, más valiente, le susurraba, quizá mereces esto. No sé amar, Valeria, dijo, bajando la mirada. No tengo experiencia. No tengo estudios. No tengo nada que ofrecer. Ella se acercó otro paso. Ya lo tenía a un suspiro de distancia. ¿Crees que vine a buscar títulos, galas, o currículum? Susurró. Vine a buscar a Salvador. Al hombre que me dio calor cuando tiritaba, que usó su única manta para mí. Que me salvó sin tocarme. Que me miró con pudor, no con deseo. Vine a buscarte a vos. Él alzó la vista. Por primera vez, la vio sin miedo. Sin vergüenza. Y lo que vio fue una mujer que no pedía nada, solo ofrecía. ¿Y ahora qué hago? Preguntó él, con voz rota. Lo que te nazca. Lo que quieras. Pero no desaparezcas otra vez, dijo Valeria, y su voz tembló apenas. No me dejes con la duda de si esto puede ser algo hermoso. Salvador sintió que el pecho le ardía. Que sus piernas querían moverse. Que sus brazos querían abrazar y que sus palabras querían salir, pero no sabían cómo. Así que hizo lo único que pudo hacer, asintió. Y sonrió. Ese día, Salvador pidió permiso al padre Juan para salir del convento por primera vez en semanas. Caminó junto a Valeria por el pueblo, por calles de tierra y veredas angostas. Ella llevaba el abrigo cerrado hasta el cuello. Él no podía dejar de mirarla, como si aún no creyera que estuviera ahí. Tomaron café en una pequeña fonda. Hablaban de cosas simples, de flores, de trabajo, de lo injusto que era el mundo con los que no gritaban. Valeria se reía como una chica. Salvador, como si no recordara cuándo fue la última vez que lo había hecho. Al caer la tarde, ella lo llevó hasta su auto. Volveré mañana, le dijo.
¿Mañana? Sí. No pienso volverme hasta saber que te vas conmigo. No como obligación. Como elección. Él se quedó en silencio. Y antes de que ella subiera al coche, tomó valor. Valeria. Sí. Gracias, por volver. Ella no respondió con palabras. Solo le acarició la mejilla, suave, como si temiera romper algo sagrado. Y en ese toque, Salvador supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Al día siguiente, Valeria volvió. Como lo había prometido. Puntual, serena, abrigada, pero con los ojos brillando de emoción contenida. Salvador ya la esperaba. Aún con ropa de trabajo, aún con tierra bajo las uñas, pero peinado, limpio, nervioso. Como si no supiera si aquello era una cita, una visita o un sueño del que no quería despertar. Caminaron otra vez. Esta vez sin apuro. Hablaron de su infancia en el convento, de su padre fallecido, del padre Juan como figura de amparo. Ella lo escuchaba en silencio, a veces sonriendo, a veces apretando los labios al saber cuánto había callado, cuánto había sufrido. ¿Nunca saliste con nadie?, preguntó ella, sin juicio. No. Siempre pensé que eso era para otros. Para los que valen. Yo solo quería sobrevivir. ¿Y ahora? Salvador tardó en responder. Se detuvo. La miró de frente. Ahora, me doy cuenta de que también puedo vivir. No solo existir. Valeria lo abrazó. Sin aviso. Sin pedir permiso. Un abrazo entero, sincero. Él se quedó duro al principio, pero luego se dejó caer en ese gesto como si fuera un lugar seguro. Y lo era. Pasaron 4 días. En ese tiempo, Valeria conoció al padre Juan. Hablaron largo. Le explicó todo. El accidente. El engaño. El aborto. La herida emocional que Salvador había curado sin saberlo. Le pidió que no se opusiera a que él saliera del convento. No para arrastrarlo a su mundo, sino para ayudarlo a construir uno propio. El padre Juan entendía. Y bendijo esa unión naciente con una frase que Salvador jamás olvidaría. No temas al amor. Teme a vivir sin él. El regreso de Salvador al mundo fue tímido pero firme. Valeria le consiguió un lugar para quedarse en la ciudad, una pequeña habitación, dentro de una casa familiar. Lo ayudó con ropa nueva, con documentos, con los trámites que él nunca había hecho. Y aunque ella tenía los medios, nunca le impuso nada. Cada paso se daba si él lo aceptaba. Él, por su parte, aceptó con humildad y gratitud, pero jamás con sumisión. Seguía siendo Salvador. Aquel que se quitó su abrigo en medio de la tormenta para cubrir a una desconocida. Solo que ahora, ese hombre empezaba a ver que podía recibir sin deber nada. Valeria, por otro lado, cerraba sus batallas legales. El juicio contra Daniel Morales prosperaba. Los medios hablaban del escándalo de la heredera que denunció a su prometido y renunció al apellido del padre por amor. Pero ella ignoraba todo eso. Había dejado que su abogada se encargara del circo. Su mente estaba en otro lado. En cada conversación con Salvador. En cada mate compartido. En cada palabra tímida que él le regalaba, como si aún no creyera que podía hablar de sí mismo sin ser juzgado. ¿Sabes qué me atrae de vos?, le dijo una noche, mientras miraban la lluvia desde la ventana. ¿Qué?, preguntó él, sin levantar la vista. Que no sabes que sos un héroe. Y eso te hace el más valiente de todos. Él no respondió. Solo sonrió, sin saber cómo manejar tanta ternura. Pero esa noche, antes de dormir, se miró al espejo por primera vez, y no vio al hombre roto que todos solían ver. Vio a alguien que estaba empezando a quererse.
Gracias a ella. Y gracias, también, a sí mismo. La ternura también es valiente. Con el paso de los días, la ciudad dejó de ser un lugar hostil para Salvador. Ya no caminaba con la mirada baja ni se sentía invisible entre la gente. Ahora tenía nombre. Tenía a alguien que lo esperaba. Tenía, por primera vez en su vida, un motivo para levantarse más allá del deber. Valeria lo acompañaba en cada paso, sin invadirlo. Le enseñaba cosas simples, como usar una tarjeta SUBE, como pedir un café en un bar sin dudar, como completar un formulario sin sentirse menos. Y él, a su manera, le enseñaba algo a ella también, la belleza de la simpleza, la pureza de la palabra justa, la dignidad sin artificios. Una noche, mientras caminaban por una feria de barrio, Valeria compró 2 empanadas. Se las entregó a Salvador y se sentaron en una plaza. La luna estaba alta. El aire, tibio. El momento, perfecto en su sencillez. ¿Alguna vez pensaste en enamorarte? Le preguntó ella. Salvador masticó en silencio. Luego tragó y se limpió las manos con una servilleta. Sí. Pero no creí que alguien pudiera enamorarse de mí. Valeria lo miró. Le tocó el brazo. Bueno, alguien ya lo hizo. Él la miró, con los ojos bien abiertos, como si le hubieran revelado un milagro. Ella sonrió, sin presionarlo, sin pedir nada. No te apures, dijo. No tenés que decir nada ahora. Solo, déjalo entrar. Él asintió. Y se quedó en silencio. Pero su corazón ardía. No de miedo, sino de algo nuevo. Algo que solo los que han sido ignorados toda la vida pueden entender, la emoción de ser visto, realmente visto, por alguien que no necesita nada, solo quiere estar. Con los días, Salvador empezó a colaborar en una fundación comunitaria. Cuidaba el jardín, daba talleres de huerta urbana, hablaba con jóvenes que, como él, habían sido descartados por el sistema. Allí encontró algo parecido a un propósito. Y lo mejor, Valeria lo acompañaba. A veces en silencio. A veces con una cámara de fotos. Otras, simplemente con su presencia. Una tarde, mientras Salvador explicaba cómo sembrar albahaca, un niño de no más de 10 años le dijo: Señor, usted habla como un héroe de película. Él rió. No soy un héroe. Solo soy alguien que aprendió a no rendirse. El niño asintió. Como si esa fuera una verdad sagrada. Valeria, que estaba cerca, sintió que el corazón le latía en la garganta. Esa noche, Salvador cocinó para ella. Era su forma de agradecer. Preparó una pasta simple, pero deliciosa. Comieron en la terraza del pequeño cuarto que él ahora alquilaba. No había lujos, pero había flores en la mesa, una vela encendida y algo más valioso que todo eso, complicidad. Cuando terminaron, ella se quedó en silencio un instante. Luego dijo: No quiero apurarte, Salvador. Pero cuando estés listo, me gustaría que un día te animes a besarme. Él no respondió. Se puso de pie. Caminó hasta la baranda. Miró las luces de la ciudad. Su respiración era honda, pesada. Luego se giró. Tengo miedo, confesó. No de vos. De sentir. De equivocarme. De que todo esto no sea real. Valeria se levantó. Se acercó lentamente. No lo besó. Solo apoyó su frente contra la de él. El amor no es no tener miedo. El amor es hacerlo, con miedo. Él cerró los ojos. Y en ese instante, ya estaba enamorado. Prometieron algo más valiente, elegirse cada día. Con errores. Con miedo. Con ternura. Así cerraron su historia.
Y así, sin necesidad de épica, nació un amor verdaderamente heroico.